Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este segundo ciclo de webinars abordando las problemáticas subcalifornianas desde la UABS. El día de hoy con el título ¿Cómo usaremos y de dónde obtendremos energía en el futuro? Y es para mí un gran gusto y un gran honor presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Luis Fernández Sayas. Él es ingeniero mecánico electricista de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, doctor en ingeniería por la Universidad de Bristol en Inglaterra. Ha publicado unos 650 artículos y ponencias y más de 30 libros. Ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura y posgrado ya examinadas. Ha presidido diversas asociaciones, consorcios y academias y también dirigió el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, solo por mencionar algunos de los peldaños más significativos de su trayectoria. Es también académico de honor de la Academia de Ingeniería de México y profesor de la UNAM. Doctor Fernández, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, señor doctor Bermúdez, y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por abrir este espacio y muchas felicidades por procurar escudriñar el futuro, porque aún en esta época difícil de la pandemia es fundamental tener una imagen de a dónde vamos, qué podríamos construir, que va a ser diferente del pasado del que venimos, eso no tengamos ninguna duda. Eso es cierto especialmente para los países no desarrollados, y afortunadamente el espacio de Baja California Sur tiene grandes flexibilidades, mucha riqueza y tiene por lo tanto muchos futuros. El futuro es algo que se construye. Cuando vivimos tan a gusto como lo hacemos ahora, probablemente nos dejamos llevar. Entonces el futuro es el que alguien nos construye. Pero tenemos la opción de escoger el futuro que queremos, en particular para poderle proveer la cantidad de energía en la forma, en las cantidades y en la naturaleza que le querramos dar. Esta pregunta es muy pertinente, pero implica también una postura con respecto a muchos otros aspectos de la vida, de la economía, del orden y desde luego del gobierno en el futuro, particularmente en el Estado. Entonces, si me permite, doctor Bermúdez, yo empezaría con una especulación sobre 4 aspectos que están determinando el presente, más allá de la pandemia y de las características de las vacunas y cosas que son ampliamente conocidas. Yo quisiera ponernos en el cuadro del presente que nos obliga al mundo en el proceso de desarrollo y del conocimiento, tal como lo entendemos en la universidad. Y yo quisiera tratar de traer a colación un par de aspectos adicionales que son característicos de nuestra región subcaliforniana y terminaría yo con 3 viñetas de las características de las que casi sin duda no nos podremos escapar para poder diseñar el futuro que queremos, y yo diría que nos lo merecemos, porque si le echamos ganas, tendremos un gran futuro. En particular, pues hombre, dado el clima que tenemos, dada la riqueza natural que tenemos y lo simpático que somos, pues merecemos tener un futuro extraordinario. Entonces, si les parece bien, yo creo que la primera consideración que les pediría que tuviéramos presentes para ver dónde estamos es ese tránsito que nos dicen los economistas que estamos viviendo de la tercera revolución industrial, aquella en la cual empezamos a incorporar sistemas automáticos en la producción y en la vida diaria. A mí no me dejan de sorprender las escaleras eléctricas en las tiendas departamentales que cuando no tienen clientes bajan mucho su velocidad y por lo tanto su consumo de potencia. Pero en el momento en que alguien pisa el primer eslabón, en ese momento se empieza a mover como debería moverse. Bueno, hay un proceso automático muy simple, si quiere, pero muy, muy importante que no teníamos hace 10 años. Entonces, la tercera revolución industrial se caracterizó por eso, por incorporarle a las máquinas y a los mecanismos, espectacularmente en algunos casos, como las líneas de producción de automóviles, sistemas automáticos que casi siempre son programables, los robots, la llegada de las máquinas que hacen
en el caso mexicano, inclusive hacen aviones en la parte central de la República Mexicana. Esa era la tercera revolución industrial, que conjugaba la idea de los mecanismos y las máquinas con los sistemas mecánicos de alta potencia y de gran capacidad de programación, y finalmente con la incorporación de la computadora. Si me permiten, y a riesgo de caerle mal a algunos economistas, yo diría que de lo que estamos hablando es de un cambio brutal en la electrónica. Pasamos en 50 años de tener radios de bulbo y muy pocas cosas electrónicas adicionales, básicamente algo de telecomunicaciones militares inalámbricas hace 50, 70 años, pero no mucho más que eso. Pasamos al descubrimiento de los semiconductores y de ahí a los chips que tenemos ahora, y ahora en un pequeño teléfono celular como el que tienes tú o el que tengo yo, tenemos 10,000 millones más capacidad de cómputo que en las primeras computadoras electrónicas que vieron tus padres, por ejemplo, y que yo vi también hace 60 o 65 años. O sea, es un cambio brutal. Es un cambio brutal que además se asoma al uso de nuevos sistemas electrónicos que ya están en el mercado y que son verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, las pequeñas cámaras, de las que ahora que entramos en la 5G, pues podemos tener varias en cada una de las habitaciones, en cada una de las calles, en cada una de, de los lugares donde hay seres humanos, y con inteligencia artificial, que también está ya disponible en el mercado, se hace el reconocimiento de las personas y se les lleva la pista de una manera muy cuidadosa, muy confiable, durante todo el día y toda la noche a todos. Pues es una cosa que, digo, ya lo hacen habitualmente las autocracias, los países como China, para que no les metan goles, ¿no? No vaya a ser que por ahí se les dé el gusanito de la democracia a alguno de los chinos, lo pepenan en el primer instante que dice la primera cosa. Están intervenidas todas las comunicaciones. Va a ser muy difícil que nos abstraigamos de eso porque la tentación de las autocracias está creciendo muy a prisa, particularmente con ayuda de la electrónica avanzada. O sea que entrando a la cuarta revolución industrial, pasan dos cosas que ya podemos atestiguar con noticias frescas y serias. La primera es que en el futuro, así como tenemos la mecánica que yo mencioné y la electrónica que determinan el desarrollo de las nuevas industrias y de las nuevas comunicaciones, dicen los economistas, entra la biología. Bueno, hasta hace 2 años, cuando hablábamos de biología entrando a la cuarta revolución industrial, y eso es lo que caracteriza realmente la cuarta revolución industrial, la entrada no de la electrónica, que ya la teníamos, sino de la biología. Pero la combinación de la cibernética con la física, con la mecánica, con la economía y la biología, da resultados también extraordinariamente espectaculares. Uno de ellos es que, pues a principios del año pasado, se tenía ya identificado este virus, COVID-2, el causante del COVID-19, se tenía mapeado su genoma, se tenía secuenciada la estructura de proteínas que determina el ADN, y se hizo pública. Es una cosa que hace 2 años nadie lo hubiera creído, que un esfuerzo que la primera vez que se, dicho entre paréntesis, la primera vez que se mapeó un genoma, costó 10 años y 100,000 millones de dólares. En la última ocasión que y además estamos hablando de una bacteria, en la última vez que se pudo mapear el genoma del COVID-19, se tuvo en aproximadamente 2 semanas y se hizo pública en la tercera semana, y se cambió la estructura de publicaciones científicas, como tú recuerdas. Se valen los preprints ahora, que no están debidamente revisados por expertos, como deben ser en las revistas científicas, pero que prometen información de tanta utilidad para tantos investigadores en el mundo, que se publica de inmediato. Entonces, pasaron muchas cosas muy a prisa hace aproximadamente 1 año, año y medio, y lo que me parece más notable es que surgen muchas vacunas que se basan fundamentalmente en el mismo principio, que es manejar la estructura genética de los seres humanos
para crear los anticuerpos, Anticuerpos, ¿no? las resistencias, para reducir a un mínimo el riesgo del ataque de este bicho coronavirus. Esto da lugar a una entrada de la biología molecular, a una velocidad extraordinaria. Ya hasta México presume de tener el diseño de una vacuna, ¿no? Pero tenemos en el mundo, en el comercio internacional, si sumamos las que vienen de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, ahora de la India, etcétera, tenemos del orden de 6 marcas diferentes, y a pesar del desastre que los mexicanos terminamos haciendo con nuestro sistema de salud, nos estamos dando a nosotros mismos. Yo, aunque no lo crean, soy mayor de 60 años, entonces yo ya tengo derecho a las vacunas. Nos estamos dando la oportunidad de tener acceso al menos a 6 tipos de vacunas que, aunque dicen que son independientes, atienden esencialmente el mismo principio visto por la ingeniería mecánica. Entonces, esta cuarta revolución industrial en la que estamos empezando tiene esa nueva característica, no nada más la del marcapasos, que ya sería cosa de decir que la mecánica se metió en la biología humana, ¿no? O de los anteojos, que sería cosa de decir que ciertos tipos de adminículos permiten mejorar las capacidades de los seres humanos, por lo tanto estimulan la biología, sino que estoy hablando ya de cosas que no se pueden ver, que no se pueden más que detectar con instrumentos especiales, para los cuales se requieren sensores especiales que estamos diseñando los mexicanos. O sea, estamos ubicando en un mundo bien diferente que nos está dando oportunidades extraordinarias. Cuando quieras tener hijos, vas a poder escoger el color de sus ojos, vas a poder determinar si quieres que las orejas sean planas y apropiadas como las que tú tienes, o que sean más abiertas como las mías para poder impulsarse más en el viento. Es una opción que tenemos ahora que hace 2 años no pensamos que pudiéramos hacer, que es la ingeniería genética. Y ahí me gustaría hacer un breve comentario al respecto, porque pues creo que por primera vez en la historia, con esto que nos menciona y lo que estamos viendo pues en los últimos años, el último, pues no sé, 5 años o 10 años, sobre todo en los últimos 2 o 3, estamos en una coyuntura en la historia de la humanidad donde tenemos la combinación por primera vez de capacidad de cómputo y de almacenamiento de datos impresionante, virtualmente ilimitado tal vez, y el desarrollo de la mano de la electrónica, de sensores, de muchas cosas cada vez más pequeños, cada vez más baratos, de manera que pues estamos empezando a censar y a guardar información en cantidades impresionantes, ¿no? Ya los celulares, los relojes y un montón de dispositivos que están en nuestra vida cotidiana, pues saben más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Esto tal vez, pues como mencionaba usted hace unos minutos, pues es un arma de 2 filos, ¿no? Porque puede servir muy bien para detectar tal vez un principio de cáncer mucho antes de que se presenten síntomas que uno pudiera detectar, pero también pueden servir para saber cuál es mi estado de ánimo y qué producto me puede vender alguien que esté interesado en hacer unos billetes, ¿no? Entonces, y esto es sin precedente, ¿no? O sea, nunca habíamos estado en esta posición en la historia. Siempre cuando alguien quería saber algo acerca de nosotros, pues andaba alguien por ahí con un micrófono tratando de escucharnos, o nos tomaban unas fotos de lejos y veían a dónde íbamos. Ahora ya todo eso pues es cosa del pasado, y el adquirir información acerca de cada uno de nosotros es otro juego completamente diferente. Y así como con nosotros y entidades biológicas en general, con muchísimas otras cosas que suceden a nuestro alrededor. Claro que sí, lo más espectacular tal vez de este cambio es la rapidez con la cual se ha dado. A mí me sorprende que la vacuna haya empezado a circular mucho antes de 1 año después de haber hecho la secuenciación genética del virus. Es espectacular. Eso significa, con la ayuda de lo que le estamos aprendiendo a nuestra querida amiga, la bacteria Escherichia coli, que tiene virtudes extraordinarias para enseñarnos cómo se maneja la ingeniería genética, que podríamos tener
en la producción agrícola, en la producción pesquera, en la producción industrial, en la producción de los recursos básicos como el agua, un cambio extraordinario en un futuro de muy pocos años. Y ahí, perdón que interrumpa, ahí el agua, ¿no? Y el agua es otro asunto y otro tema que pues, nos ha preocupado por mucho tiempo, porque se está acabando el agua, se está acabando el agua, se está acabando el agua, y parece que apenas nos estuviéramos dando cuenta de que se nos están, cada vez somos más en el mundo, cada vez tenemos menos agua potable, pero si tenemos energía, pues tenemos también ahí al ladito un montonal de agua que no es potable, pero invirtiendo un poco de energía podemos acondicionarla para el uso que nos convenga, ¿no? Y creo que cada vez más, de nuevo, vamos a ir viendo pues asuntos como el tratamiento de agua y estas combinaciones tanto de aguas residuales, de aguas salobres, de aguas de alta salinidad, en combinación con fuentes de energía, pues la que esté disponible por ahí cerca, ¿no? Por eso la situación del Estado es especialmente atractiva y benéfica. Aguas, porque eso significa que mucha gente va a querer tener las ventajas que actualmente se están empezando a manifestar en Baja California Sur. Por ejemplo, hablando del agua, pues hay agua por todos lados. Como decía un exgobernador que yo quise mucho, todo el chiste es quitarle la sal en exceso que tiene, ¿no? Decir eso en aquella época nos llevaba a las membranas de ósmosis inversa, que tú conoces muy bien, y a la energía solar para producir energía de bombeo que permitiera potabilizar el agua. Bueno, esto lo podemos imaginar ahora con bacterias que filtran la sal, que las diseñamos para que hagan eso, para que filtren la sal, pero de todas maneras vamos a tener que mover el agua y de todas maneras vamos a tener que mover el filtro de las bacterias. Entonces, las necesidades energéticas pueden reducirse mucho. Bueno, un ejemplo de que se están reduciendo muy a prisa es que en vez de tener la necesidad ahora de un fonógrafo, más un teléfono, más una agenda, más un diccionario, más no sé qué, ahora tengo un teléfono que tiene todas esas funciones. Bueno, el reloj, ¿no? Yo hace 2 años y medio no uso reloj, pero no tiene ningún caso andar compitiendo con eso. Decía recientemente el primer ministro británico, que es muy chistoso, decía, tú le puedes esconder algunos de tus secretos a tu mujer, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus tíos, al sacerdote, a tu entrenador personal, pero no se lo puedes esconder a Google. Y sí es cierto, eso está cambiando radicalmente la manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy afortunado hablar de estas cosas desde Baja California Sur, porque la energía que necesitamos sin alterar los balances energéticos, térmicos, de presión, etcétera, en la región o en el planeta, son especialmente abundantes en la Baja Sur y son especialmente conocidos y apreciados en un lugar donde lo que abunda es el mar, la arena y el sol. Entonces, yo creo que hay que preparar a la universidad para que reciba, para que establezca contactos y participe en estas cosas con las universidades que quiera en el resto del mundo. Por ejemplo, tenemos maestros en la UABS que saben de este tema, por ejemplo, el urbanismo, ¿no? Lo que tiene que ver con ciudades inteligentes que permiten las condiciones apropiadas del clima todo el año con un mínimo consumo energético. Por ejemplo, lo hacen en algunos países árabes, lo hacen en algunos países del Mediterráneo y se hace en algunos países, en algunas regiones de China. Es tan fácil como hacerle esta pregunta que acabo de hacer, ¿dónde se hace? A Google y se encuentra inmediatamente la localización de los expertos a los que la universidad debería primero detectar, luego entender, porque nos entendemos en inglés y el inglés en el que nos entendemos es el del traductor automático. Entonces, para que el traductor automático, porque yo hablo muy mal chino, para que el traductor automático pueda producir en el idioma apropiado el mensaje deseado, tenemos que saber construir esas oraciones y esos mensajes de manera muy eficiente. Y debemos poder manejar esta nueva libertad
con mucha eficiencia, con mucha eficacia. Primero descubrámoslos a ellos, luego invitémoslos y gradualmente incorporémoslos. En eso somos muy buenos los mexicanos. Entonces yo creo que lo que vamos a ver en la universidad, hablando de consumos energéticos, es un cambio radical, porque lo que hacemos a la hora de dar clases o de recibirlas es esto mismo que estamos haciendo ahora, Alfredo. Nos comunicamos a la distancia. Y yo batallé mucho, mi mujer también es profesora de la universidad, y ella y sus amigas, ellos hablan de nutrición y de química, ellas quisieron seguir dando clases en la pandemia utilizando Zoom a la distancia. Y fue una catástrofe los primeros 2 o 3 meses porque querían dar la misma clase y se quejaban de que no podían verlos a los ojos a los estudiantes porque los estudiantes apagaban sus cámaras. Es una cosa chistosísima. Digo, es que no es así. Con otros profesores, particularmente de la UAM Iztapalapa, y bueno, y otras gentes en Estados Unidos y en Inglaterra, estamos cambiando la estructura de los salones de clase. Para empezar, ese sueño del burócrata de que una carrera son 5 años, y 5 años son 10 semestres, y cada semestre son 5 materias, y cada materia, y cada semestre son también 50 créditos, 80 créditos. Cada crédito son tantas horas de clase, que significa lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y 20 de la mañana durante 16 semanas. Esos módulos, que son muy cómodos para administrar el siglo XX, ya no son pertinentes en el siglo XXI. Porque los conocimientos que le estamos dando a los estudiantes en matemáticas, en física, en química, en biología, en los primeros 2 o 3 semestres de una carrera de 4 o 5 años, se hacen obsoletos antes de que el estudiante se gradúe. Porque lo que necesitamos es que nuestro estudiante sepa buscar eficientemente información cuya ubicación y características cambia literalmente continuamente. No cada día, no cada semana, sino continuamente. Entonces, no es que le enseñemos nada nuevo al estudiante. Lo que tenemos que ayudar al estudiante es a que aprenda a aprender. Y en eso estamos teniendo mucho éxito con algunos diplomados, donde el momento que el estudiante se registra para el diplomado, se le dice, usted debe saber esto y esto y esto, en un muy breve escrito, muy fácil de accesar. Y lo que hacemos en las sesiones simultáneas es verificar que las dudas que pueden tenerse se detectan y se profundice en ellas, para que el estudiante se haga más diestro en localizar y asimilar la información apropiada, que la va a minar con su computadora, que la va a obtener de internet en el idioma que quiera, en el idioma apropiado. Entonces cambia mucho, ya hablé de 3 cosas. La distribución urbana, la misma universidad está sufriendo mucho ese cambio, porque el salón de clases ese que tanto nos gusta a los profesores, Alfredo, de pararnos frente a un grupo de gente que espera que les digamos cosas nuevas, y entonces recompensar su paciencia con un nuevo concepto, ¿no? Eso queda atrás, porque el nuevo concepto el estudiante lo debe adquirir mucho antes de que tenga la primera relación con nosotros. Y yo estoy viendo que muchas carreras empiezan a ser desplazadas, las horas de los semestres, etcétera, por colecciones de diplomados que realmente se basan en una nueva estrategia de investigación, que es algo que me lleva a la definición del futuro, donde los más afortunados serán aquellos que en el futuro hagan investigación. Porque hacer investigación, además de que es muy productivo y es muy ilustrativo, es muy divertido. O sea, buscar en el mar del Internet a un costo energético chiquitito, ¿no? Cosas nuevas nos permite ampliar nuestro panorama. A mí me sigue sorprendiendo, yo estuve hace una hora con compañeros míos de hace 40 años que siguen dividiéndose ellos entre civiles y electrónicos, mecánicos y mecatrónicos. Y eso ya se quedó atrás. Yo estoy orientando a 2 jóvenes en una tesis sobre financiamiento mediante bonos corporativos. Entonces me dicen, esa no es materia de un ingeniero. Yo, ¿cómo no? A ver, ¿el financiamiento no es materia de un ingeniero? ¿Cómo no? A ver, ¿cómo decido cuánto tengo que ahorrar y dónde lo
los debo tener. O le sigo la pista a lo que me diga el banquero, donde saco mi tarjeta de crédito, que me diga, no, hombre, aquí le abrimos una Aquí cuenta. con nosotros, sí. ¿No? O sea, tengo que saber de finanzas, tengo que saber de contaduría, perdonen, tengo que saber también de salud, porque para estar bien tengo que tener un conocimiento módico, porque la salud es un buen negocio para algunos. La medicina alópata, aquella en la que se basa el seguro social y los sistemas de seguros de salud en México y en China, es aquella que está certificada y que está garantizada por el Estado. Es aquella que se orienta a los servicios de salud. Pero esa, por ejemplo, no tiene curas contra el cáncer. La fototerapia, que ha demostrado ser efectiva en el combate a los tumores cancerosos, no se puede asimilar en ese esquema. En el caso del coronavirus, mucha gente de muchos países han dado fe de mucha efectividad de cierta medicina que es homeopática. La homeopatía, aunque el general Cárdenas nos bendijo con una Escuela Nacional de Medicina Homeopática en el Politécnico, que es un orgullo nacional, esa medicina no está certificada ni por el Seguro Social, ni por aquellas gentes que pagan seguros de gastos médicos mayores. Entonces, hay una parte de la medicina que debemos entender nosotros. No todo es negocio, no todo debe estar amparado por los mecanismos de financiamiento público. Y eso también lo deben conocer nuestros estudiantes, porque una de las cosas que yo creo que debemos hacer es, claro, reconocer aquellas regiones donde voy a tener mayor riqueza energética. Por supuesto, entender cómo en Baja California Sur yo voy a resolver, cuáles son mis opciones técnicas para resolver los problemas de almacenaje energético, porque tengo que limar los picos. ¿No? Sí, aquí tenemos pues una coyuntura muy interesante de varias cosas ahorita en Baja California Sur, aprovechando este comentario. Uno, en el tiempo, en el momento histórico donde estamos, en el desarrollo de la tecnología en la que nos encontramos el día de hoy, y la condición de nuestro sistema energético, no solo el eléctrico, sino todo el sistema energético, y también la dinámica de población y de la economía que tenemos en Baja California Sur. Hemos conversado de esto en más de una ocasión, pero pues tenemos un estado muy dinámico en muchos sentidos, que pues para respaldar o mantener ese dinamismo está demandando cantidades de energía cada vez más grandes, que de distintas formas y en distintas presentaciones, y que pues dependiendo de las decisiones que tomemos hoy, tal vez se van a definir o fraguar los caminos y las direcciones en las cuales vamos a transitar durante los siguientes 5, 10, 20, 30 o 50 años. Podemos cambiar sobre la marcha, pero las decisiones que tomemos como sociedad en general y particularmente aquí en Baja California Sur, el día de hoy, pues nos van a ir o nos están encaminando ya en ciertas direcciones particulares. Tenemos aquí las posibilidades de aprovechar un montón de recursos energéticos locales, algunos de los océanos, algunos en tierra, el sol, viento, geotermia, residuos de diversos tipos, pero también hay unas oportunidades interesantes para jugar al almacenamiento, ¿no? Que ese puede ser uno de los componentes de la ecuación que puede ayudarnos a obtener un resultado diferente del que hemos obtenido hasta el día de hoy. Podemos bombear agua, podemos comprimir aire, podemos almacenar energía térmica en arena caliente, podemos hidrolizar agua. No sé, hay muchas posibilidades que tal vez aquí en Baja California Sur deberíamos impulsar y pues poner sobre la mesa con un poco más de fuerza y seriedad para aprovechar nuestra posición, donde estamos solitos, lejos y no gritamos muy fuerte, para hacer algunos experimentos de cómo poner a interactuar de manera adecuada e inteligente todas estas cosas, para aprender un poco, para estar en una posición mejor que la que tenemos el día de hoy y para compartir nuestra experiencia con otros estados, todo nuestro país y otros países incluso. Claro, esa es una oportunidad que va a determinar la posible
inversión de tiempo, de gente joven, de gente entusiasta, para construir un futuro de la Baja Sur en esa dirección. Es muy posible que esos futuros sean más atractivos mientras más se orienten a utilizar los recursos energéticos que son tan generosos en la Baja California Sur. Si estiráramos un poquito más el modelo, podríamos preguntarnos, ¿para qué querríamos más energía? Podemos producir mucha más energía que la que estamos utilizando actualmente en el estado, pero si nos podríamos preguntar, si tuviéramos más energía, ¿en qué la podríamos aprovechar? Y las respuestas son de muchos tipos. Hay muchas formas de aplicar recursos energéticos con ventaja para darle capacidad competitiva a la región. Hay que reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo con la energía. Una parte muy importante se va en aire acondicionado. Muchísimo. Esta es una consecuencia de que pues, los principales hoteles de Los Cabos están diseñados en San Francisco, cuando México está reconocido como un país que tiene mejor arquitectura que los Estados Unidos. O sea, los arquitectos mexicanos son más competitivos en general y muchos de los mejores diseñan en San Francisco, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad tiene una función muy importante, particularmente con sus departamentos de ciencias sociales y humanidades. Aquí me refiero más a la historia, me refiero más al arte, a la parte estética de la construcción futura, en la que podemos encontrar la fuerza, la dinámica, el ímpetu para procurar diseños que sean más avanzados, por Dios. No como los que funcionan en San Francisco, pero para que funcionen en San Lucas hay que ponerles un sistema de aire acondicionado. Como ingenieros sabemos que podemos construir espacios que no requieran acondicionamiento ambiental. Si sabemos controlar los fenómenos, por ejemplo, de almacenaje térmico, vamos a poder controlar las condiciones del espacio habitable, de confort, las condiciones de temperatura, humedad y velocidad del aire, con un mínimo de requerimiento de energía, no utilizando esos sistemas de aire acondicionado que estamos utilizando ahora, que fueron diseñados a veces en el norte de Estados Unidos, a veces en Japón. Yo creo que deberíamos ser suficientemente machos y hembras como para definir que nuestro futuro nos damos respuestas propias dadas nuestras capacidades. Claro que hay mucho que hacer con energía, pero hay mucho que hacer dándole soluciones diferentes a los mismos problemas que tenemos ahora. El aire acondicionado debe verse como una indicación de una mala respuesta, de una ingeniería fallida aplicada de manera defectuosa y de manera inercial, y de manera que los que hacen mantenimiento de aire acondicionado, que van a tener chamba para toda la vida, pero están capitalizando una falta de entusiasmo y de imaginación en la construcción de los nuevos edificios y de los nuevos espacios habitables para los mexicanos, que deben ser tan agradables que hasta la gente rica del norte de Europa quiera venir a pasar temporadas largas de varios años, porque además de tener resuelto el tema del control del confort atmosférico, tenemos acceso a comida excelente, a agua de calidad excelente, disculpa, a aire que respiramos de calidad excelente, y te lo digo desde la Ciudad de México, donde el aire que respiramos se mira, aunque haya pandemia. Yo creo que los atractivos que tenemos en la Baja Sur están por descubrirse para poder tener el acceso a ese futuro que tanto queremos, que efectivamente tiene que ver con energía, con agua, con recursos naturales, pero desde luego con la imaginación de los mexicanos. Sí, y perdón, me están haciendo llegar algunas preguntas de la audiencia. Si me permites leerte algunas de ellas para ver cómo podemos irlas abordando. Hay una que empieza con un comentario y dice: creo que debe acortarse el crecimiento económico o cambiar la forma de desarrollo. Cambiar el modelo económico, ¿por qué no mejor disminuir los grandes megaproyectos? ¿No es eso mejor a desalar? Y tengo un par más ahorita, no sé. Pues las leo todas y luego las ordenamos si conviene. ¿Qué impactos generará la desalación si tenemos cada vez más desaladoras en la bahía?
sumando a las grandes embarcaciones en la bahía y las descargas de mineras, soportará tanto el Golfo de California. Y una tercera que hay por aquí, dice, ¿es posible mantener o aumentar el nivel de vida y de confort para una población creciente solamente con renovables? ¿O en qué porcentaje sería un sistema mixto renovables fósiles? Pues yo sí quisiera hacer comentarios con respecto a esas tres observaciones. De la primera, sin ninguna duda, tenemos que cambiar el modelo económico. O sea, esto es una obligación, en parte porque así lo ven en los países ricos. Así lo han asimilado en Holanda, en Bélgica, en Alemania, etcétera, en Estados Unidos, en Canadá. Aunque tengan más riqueza o más variedad en la riqueza que la que tenemos nosotros. O sea, esta es una realidad mercadotécnicamente explotable. Hay que decir que hay que cambiar el modelo económico, pero me da mucho gusto reconocer que está cambiando, como lo mencioné cuando hablé de los celulares. Con un pequeño aparato que consume una fracción chiquitita de lo que antes consumía un tocadiscos, ahora yo tengo música, tengo la hora, tengo comunicaciones, tengo muchas otras cosas. Entonces, el modelo económico sí está cambiando como resultado de que cambia el mercado y del mercado cambia la tecnología y los anhelos de la gente. Entonces, cada vez necesitamos menores recursos energéticos, en primer lugar. En segundo lugar, hay dos comentarios que tienen que ver con la desalación del agua de mar. Sí. A mí me parece que el poder recurrir, como lo estamos haciendo en La Paz, a la desalación del agua de mar, es una bendición, porque tenemos un recurso que podemos utilizar y darnos a nosotros el satisfactor necesario. Lo estamos haciendo inclusive a nivel comercial. Esta es una cosa que a mí me da mucho gusto, el que estamos familiarizándonos con la tecnología que nos permite darnos de manera económicamente atractiva el agua necesaria mediante la desalación. De ahí a pensar que lo que vamos a hacer es crecer la necesidad de desaladoras para podernos dar agricultura muy intensiva en agua dulce, etcétera, hay un paso gigantesco que yo creo que no vamos a dar nunca, por varias razones. Una de ellas es por lo que están ya mencionando las personas que se dirigieron, y es que poner grandes desaladoras es otra vez un atentado a la naturaleza. O sea, grandes industrias, grandes petroquímicas, grandes industrias automotoras son antinaturales. No es la manera en que el ser humano quiere desempeñarse en el futuro, llegar a marcar una tarjeta, irse a su puesto de donde está la transportadora de los acondicionadores químicos de la acidez del agua para que las membranas no se dañen. Ese tipo de chambas no es atractivo, no es atractivo para el ser humano y no las podemos automatizar fácilmente. Yo lo que creo es que estamos aprendiendo, entre otras cosas, a reusar el agua. O sea, tenemos agua que casi en todos los casos en la península, en el estado, tiene exceso de sales. Entonces, lo que estamos aprendiendo es a reconocer el tipo de sales y los mecanismos para deshacernos de ellas. La noticia que yo creo que vale la pena tener presente es que esas sales están más concentradas en las aguas servidas, o las aguas de drenaje. Entonces, si queremos hacer tratamiento y reuso del agua, que es lo que vamos a estar haciendo de manera creciente, sin duda, vamos a necesitar energía, pero vamos a necesitar también sensores y tecnología, que es la que estamos conociendo, con la que nos estamos familiarizando al desalar el agua de mar. Entonces, yo creo que no es nada más un tema biológico de restitución de la calidad biológica del agua, como la teníamos en el río, como la teníamos en la cascada antes de sacarla o en el manantial, sino se trata también de reconocer y aislar aquellas cantidades de sal que se han ido acumulando en el agua a lo largo de su servicio con nosotros. Y la última pregunta, si le podemos resolver los problemas a toda la población con fuentes renovables, pues la respuesta es evidentemente sí. O sea, eso está ocurriendo en Australia, en Nueva Zelanda, está ocurriendo de manera creciente, para vergüenza de nosotros, con energía solar en Alemania, y es porque la tecnología tiene esa buena costumbre de que conforme se va haciendo popular, como ya decía yo de las vacunas anti-COVID, conforme se va haciendo conocida y la tecnología va siendo accesible, va haciéndose más competitiva y su costo va bajando. Una de las curvas más espectaculares
que se pueden tener en la literatura, los invito a que la revisen, es durante los últimos 40 años cómo ha bajado el costo por kilowatt hora de energía eléctrica fotovoltaica. Es una curva con una barriga muy pronunciada, o sea, muy altamente no lineal. La velocidad a la cual se hace económica la medicina biogenética es todavía mayor. O sea que es una de las curas todavía más panzona. En el mismo lazo de tiempo, su costo se ha desmayado muchísimo más marcadamente. Por lo cual, yo creo que nos convendría tener conocimiento de estas cosas que todavía no tenemos mucha competencia en el mundo, donde muy pronto nos podríamos aliar con los más importantes actores del mundo y despuntar muy aprisa en nuestra región, Alfredo. Gracias. Tengo un par de comentarios que hacer yo por ahí también y 3 preguntas más. Aquí en Baja California Sur, pues en el país en general, pero en Baja California Sur de manera todavía más pronunciada, una parte muy importante de la energía eléctrica se consume en edificios. Ciertamente, así es en todo el país, pero aquí los consumos residenciales, los consumos comerciales y los consumos de media tensión, incluso algunos tal vez de alta tensión, aquí suceden en edificios, a diferencia de otras partes del país, donde parte de eso sucede en cuestiones industriales, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la importancia proporcional que tienen las edificaciones en cómo consumimos energía por el clima y por los usos de la energía que tenemos es mucho más importante. Entonces, este modelo de construir hornos o construir edificaciones que funcionan como colectores de energía para luego convertirlos en congeladores con un equipo que agarra el calor de adentro y lo avienta al exterior, pues tal vez pudiéramos encontrar opciones para hacer eso de mejor manera o de invirtiendo menos recursos energéticos, vamos a decir. Y hay una pregunta que va por esta línea y dice, los edificios deben hacerse respetando las condiciones de cada entorno, adaptándose bioclimáticamente a ellos, dejando como última opción el recurrir a elementos artificiales. Tengo otra por aquí que dice, en La Paz tenemos contaminación del aire por 5 chimeneas de CFE casi diario y la infraestructura para gas natural la colocaron en el área natural protegida Balandra sin permiso, sin mía, invadiendo parte del área de manglar de la ANP. Me gustaría saber su opinión al respecto y tengo una última que dice, ¿podemos esperar una participación significativa de las energías renovables en la mezcla energética global en el futuro cercano? Nada, ¿eh? Sacar la bola de cristal. Bueno, yo, como se está acabando el tiempo, voy a hacer un par de comentarios breves, Alfredo, y te voy a pedir que cierres. El concepto de consumo energético creciente en los edificios es de mucha preocupación. Yo propongo, con todo respeto, a la Universidad Autónoma de Baja California Sur que lo considere un tema de estudio. Como les dije, ya la manera en que una universidad entrena a los jóvenes no es dándoles clase, es presentándoles retos. Este es un reto. Este es un reto para el cual hay una cantidad infinita de respuestas. Yo propongo que no nada más en ingeniería, pero también en los departamentos de ingeniería y en los otros, particularmente en las ciencias sociales, donde la universidad es muy buena, por cierto, pero no dejen fuera a los geofísicos, que también son muy buenos. Yo creo que hay que darle chance a todo el mundo. Háganles esa pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué se le ocurre? No me vengan con que ustedes no son constructores, ustedes son generadores de ideas y vienen a la universidad a generar ideas. Por un lado, pueden tomar muchas ideas de Internet, pero el chiste es que me generen una que me sea útil en Baja California Sur. Yo creo que hay muchas respuestas. Una que yo quisiera traer a cuento es una tesis de doctorado que hizo uno de los principales investigadores científicos que tenemos en el estado, que es el doctor Víctor Gómez, que fue director de un instituto de mucho prestigio, del Politécnico, y él estudió la manera en que la sombra de los árboles
reducía la temperatura de las fachadas de los edificios. Y por lo tanto se metió a una cosa que generalmente la gente no estudia, que es a qué velocidad crecen los árboles, a qué velocidad por lo tanto crecen las sombras, qué hay que hacer para que la sombra se traduzca en una máxima reducción al asoleamiento y al calentamiento de las fachadas, etcétera. Es una investigación pionera que dirigió el doctor Miguel Ángel Porta del CIBNOR, y yo creo que tenemos mucha gente de muy buena factura en el Estado, además de ti, para poderle entrar a problemas de esta naturaleza y buscar ideas originales para resolverlas. Sí, sí, efectivamente, hay que buscar que la naturaleza provea los recursos que necesitamos. Yo creo que lo que menciona una de las personas de que llegó en el sexenio pasado un administrador público de CFE muy interesado en resolver un problema eléctrico y dañó el manglar, hay que tener mucha conciencia de la importancia de la educación. Eso de andarle haciendo daño a la naturaleza debe considerarse un crimen. Y debe considerarse un crimen que los subcalifornianos no están dispuestos a tolerar. Esto va más allá del gobierno, va más allá de las votaciones, de los partidos políticos y de las preferencias electorales. Hay que tener respeto por la naturaleza. Es una especie de religión. No se vale andar matando perros, no se vale andar haciéndole daño a los manglares. Es un crimen. ¿Qué opinas? Lo mismo, creo que nada de lo que hagamos, más bien todo lo que hacemos tiene consecuencias, ¿no? Y está dentro de nuestra esfera de decisiones, pues tomar las opciones que tengan las consecuencias con las cuales estamos dispuestos a lidiar o con las cuales podemos lidiar de mejor manera o vivir de mejor manera. Finalmente, nada es gratis en esta vida, como le digo siempre a los estudiantes, y para mí el chiste está en pensar un poco cuáles son las consecuencias que va a tener la acción que estemos emprendiendo, y con eso en mente, pues decidir con cuáles queremos lidiar, ¿no? No va a haber nada que sea gratis, ¿no? Todo tendrá consecuencias. Ciertamente para Baja California Sur, nuestra economía en general depende de nuestros recursos naturales en gran medida. Nuestra actividad económica está soportada por cielos azules, playas prístinas y naturaleza muy atractiva. Y en la medida en que podamos mantener en esa condición nuestros recursos, pues tendremos de dónde echar mano para mantener los niveles de vida que quisiéramos o que esperamos poder tener ahora y hacia adelante, ¿no? Exacto, esa es una de las principales lecciones que deben recibir los más jóvenes cuando empiezan a estudiar en la universidad. Tienen que entender la naturaleza y la riqueza del entorno y tienen que aprender a defenderla, porque ese es su recurso, es su riqueza, les pertenece a ellos, a los jóvenes les pertenece el futuro. Fíjate, si se hiciera realidad las promesas de algunos de los médicos, dicen que los millennials van a tener una edad promedio de 136 años. Imagínate vivir tantos años viendo degradarse continuamente la naturaleza, desaparecer especies, como nos pasó a nosotros, los más viejos que tú, en el siglo XX. Veíamos desaparecer especies. Cuando desaparecen en México los circos, vimos que desaparecían más especies. Es una barbaridad absoluta, ¿no? Lo que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que entender que eso no se vale, que no se puede atentar ni con las especies que tenemos, como el manglar, ni menos contra los que no tenemos, como el mamut o los elefantes, ¿no? Yo creo que hay que entender una de las grandes riquezas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur es su gran tradición de biología marina, por ejemplo, ¿no? Y nosotros, que estamos en el mundo de la energía, nos debemos hacer la pregunta, ¿cómo enriquecemos a la universidad y al Estado? ¿Y cómo nos enriquecemos en el conocimiento, los que somos ingenieros, por ejemplo, fortaleciendo, robusteciendo las actividades de la biología marina? Puede ser, ¿no? Sí, pues es una de las muchas
cosas que debemos retomar y hacernos esa pregunta de reflexión colectiva, ¿no? Y bueno, creo que hemos platicado, o más bien hemos tocado muchísimos temas y abierto muchas puertas al día de hoy, y creo que pues nos está comiendo ya el tiempo. Creo que tenemos que cerrar esta transmisión en un minuto, pero creo que hay varios temas ahí que pudiéramos seguir conversando en otra ocasión, si son de interés y tiene usted disponibilidad para seguir participando con nosotros. Y pues solo para cerrar, quiero reiterar el agradecimiento de la universidad por haber accedido a esta conversación y extender la invitación permanente para seguir platicando de esta y muchas otras cosas. Muchísimas gracias por la oportunidad y por decir una vez más que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es ser joven en Baja California Sur. Excelente. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio WAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio WAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Alexia Almada. Hasta pronto.